Hola a todos, mis queridos seguidores. Qué alegría enorme tenerlos de vuelta en este nuestro espacio. Espero que estén pasando un día increíble, llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que, les prometo, les va a tocar el corazón. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, de una conexión que trasciende idiomas, fronteras y hasta las pantallas. Vamos a desentrañar cómo una figura tan carismática como Demet Özdemir se ha convertido en algo más que una actriz para muchos de nosotros, se ha transformado en mi amor, una compañera silenciosa pero poderosa en nuestro propio camino. Si aún no están suscritos a este canal donde exploramos juntos las pasiones que nos mueven, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. La magia de una conexión que trasciende la pantalla, Demet Özdemir, mi amor en nuestro viaje. ¿Han sentido alguna vez esa conexión especial con un artista? Esa sensación de que sus personajes, sus sonrisas, sus gestos de alguna manera, resuenan con ustedes en un nivel muy personal. Si la respuesta es sí, entonces entenderán perfectamente de lo que estoy hablando hoy. Demet Özdemir, esa estrella turca que ha conquistado el mundo con su talento y su radiante personalidad, ha logrado algo extraordinario, ha tocado la fibra sensible de miles, de millones de personas y para muchos, ella se ha convertido en mi amor. Pero, ¿qué significa realmente esto? ¿Cómo una actriz que vemos en pantalla puede llegar a ocupar un lugar tan significativo en nuestras vidas? Hoy vamos a explorar ese viaje, esa fascinación que nos lleva a sentir esa cercanía, esa complicidad, como si ella caminara a nuestro lado, inspirándonos y animándonos en cada paso. El fenómeno de la admiración es algo complejo y multifacético. No se trata simplemente de reconocer el talento de alguien, sino de percibir una autenticidad que nos llega, de ver a alguien que nos muestra facetas de vulnerabilidad y fortaleza entrelazadas de una manera que nos resulta familiar. Demet Özdemir, a través de sus interpretaciones, ha tenido la habilidad de encarnar personajes que, de alguna forma, reflejan nuestras propias luchas, nuestros anhelos más profundos, nuestras alegrías más sinceras y nuestras tristezas más amargas. Desde la joven y soñadora Sanem Erkenci-Kuş, cuyo encanto inocente y perseverancia inquebrantable conquistaron nuestros corazones, hasta las interpretaciones más complejas y maduras que ha ido desarrollando a lo largo de su carrera, ha demostrado una versatilidad que nos atrapa, nos cautiva y nos hace esperar con ansias cada nuevo proyecto. Recordemos a Sanem. Esa joven que con una fe inquebrantable en sus sueños, se enfrentaba a las adversidades con una valentía que admirábamos. Esa chica que se enamoraba con una intensidad que nos hacía rememorar nuestros propios primeros amores, esos primeros latidos del corazón que nos hacían sentir vivos. Esa resiliencia envidiable con la que se levantaba después de cada caída, esa capacidad de volver a intentarlo una y otra vez. Sentirnos identificados con ella, verla luchar incansablemente por sus objetivos, por ese amor que tanto anhelaba, era como ver un espejo de nosotros mismos proyectado en la pantalla. Y es precisamente en ese punto donde nace esa conexión, esa empatía profunda que nos hace sentir que conocemos a la persona detrás del personaje, aunque seamos plenamente conscientes de que se trata de una ilusión cuidadosamente tejida por el arte de la actuación. Sin embargo, la conexión que sentimos con Demet Özdemir no se limita únicamente a los personajes que interpreta. La propia Demet, a través de sus apariciones públicas, de sus entrevistas sinceras, de su activa participación en las redes sociales, ha cultivado una imagen de cercanía y transparencia que resulta fundamental. Nos permite vislumbrar sus momentos de alegría genuina, sus reflexiones personales, incluso aquellos instantes de introspección y vulnerabilidad que nos hacen sentir que la conocemos de verdad, como a una amiga. Esa sonrisa que irradia autenticidad, esa mirada que parece albergar un universo de historias, esa forma apasionada de hablar sobre su trabajo y sus proyectos, todo contribuye a construir la imagen de alguien real, accesible, alguien con quien podríamos sentarnos a compartir un café y mantener una conversación honesta y profunda. Y cuando alguien nos transmite esa sensación de autenticidad, es natural que comience a ocupar un espacio privilegiado en nuestro imaginario. La expresión mi amor en este contexto trasciende la noción de un simple gusto o una admiración pasajera. Se convierte en una forma de verbalizar que alguien nos inspira profundamente, que nos llena de energía positiva, que se convierte en una presencia constante y reconfortante en nuestro día a día. Es esa melodía que al escucharla nos evoca su recuerdo, ese fragmento de diálogo que de alguna manera encontramos resonando en nuestra propia vida, esa fotografía que al verla, nos dibuja una sonrisa en el rostro.
Para muchas personas, Demet Özdemir se ha transformado en esa fuente inagotable de inspiración. Tal vez nos impulsa a perseguir nuestros sueños con una determinación renovada, a ser más valientes en nuestras relaciones personales, a encontrar la belleza en los detalles más pequeños de la existencia. La vemos trabajar incansablemente, superar desafíos profesionales y personales, y seguir creciendo y evolucionando, y eso, a su vez, nos motiva a aplicar ese mismo espíritu en nuestras propias vidas. Es fascinante observar cómo las redes sociales han amplificado y fortalecido esta conexión emocional. Plataformas como Instagram, Twitter o TikTok nos brindan la oportunidad de estar más cerca que nunca de nuestros ídolos, de seguir de cerca sus pasos y de sentirnos parte de su universo. Ver las fotos de sus viajes, de sus rutinas de entrenamiento, de sus momentos de relax y disfrute, nos hace sentir como si fuéramos invitados a formar parte de su círculo íntimo. Compartimos sus alegrías, comentamos sus publicaciones, participamos activamente en conversaciones y, en definitiva, formamos parte de una comunidad de fans que comparte la misma admiración y afecto. Es un efecto multiplicador de conexión, un eco de sentimientos que se amplifica y se propaga. Esa interacción, aunque virtual en su esencia, crea un poderoso sentido de pertenencia y de comunidad. Nos sentimos menos solos en nuestra admiración cuando sabemos que hay miles, o incluso millones, de personas más sintiendo lo mismo, compartiendo esa misma luz. Detengámonos a pensar por un momento en el poder de la fusión entre la ficción y la realidad. Cuando un actor o actriz interpreta un papel con una convicción y una profundidad tan notables, es inevitable que la línea que separa al personaje de la persona real comience a difuminarse sutilmente. Y si además la persona real comparte cualidades admirables con el personaje, la conexión se fortalece exponencialmente. Demet Özdemir, con su aura inconfundible de positividad, su ética de trabajo rigurosa y su sensibilidad innata, ha logrado esa fusión perfecta. Es como si en Erkencikus Sanem nos hubiera presentado, de una manera sutil pero profundamente poderosa, a la verdadera Demet, la persona detrás de la actuación. Y a partir de ese momento, hemos ido descubriendo más de ella, desentrañando las capas de su personalidad, y esa admiración inicial se ha ido solidificando, transformándose en algo más profundo y duradero. Además, es imposible subestimar el aspecto emocional que genera el entretenimiento de calidad. Las series y películas que protagoniza Demet Özdemir no solo nos ofrecen una forma de escapismo, sino que nos permiten vivir otras vidas, experimentar otras emociones y explorar facetas de la condición humana que quizás no encontramos en nuestro día a día. Y en medio de esas historias, ella se erige como un faro de luz, un punto de referencia que nos atrae y nos guía. Verla reír, llorar, enamorarse en pantalla, nos permite procesar nuestras propias emociones y experiencias de una manera segura, a menudo catártica. Si ella es capaz de superar los obstáculos y adversidades que se presentan en su historia, tal vez nosotros también seamos capaces de superar los nuestros. Esa identificación es un motor poderoso de conexión emocional, un lazo invisible pero fuerte que nos une a ella y a las historias que nos cuenta. Y es aquí, en este punto de profunda reflexión, donde quiero hacer una pausa significativa. Esta conexión que sentimos, este mi amor que profesamos, no debe interpretarse como una obsesión enfermiza o un apego desmedido. Se trata, más bien, de una apreciación profunda y genuina. Es el reconocimiento sincero de su talento, de su dedicación inquebrantable a su arte, de su capacidad para impactar positivamente en la vida de otros, incluso a través de la barrera de una pantalla. Es la gratitud por las emociones que nos provoca, por las sonrisas que nos saca en los momentos adecuados, por la inspiración constante que nos brinda. Es, en definitiva, una forma de arte que nos llega al alma, que nos conmueve y nos transforma. ¿Han reflexionado sobre cómo esta conexión puede influir en nuestro propio camino, en nuestras decisiones y aspiraciones? Cuando admiramos a alguien, tendemos a emular sus cualidades positivas, a internalizar sus virtudes. Si vemos a Demet ser perseverante ante las dificultades, es probable que nosotros también desarrollemos una mayor perseverancia. Si la vemos ser apasionada en todo lo que hace, podemos inspirarnos a ser más apasionados en nuestras propias vidas. Si la observamos mostrar compasión y empatía, podemos esforzarnos por ser más compasivos. Ella se convierte de manera casi inconsciente en un modelo a seguir, en una guía silenciosa que nos empuja a ser mejores versiones de nosotros mismos. Es como si en momentos de duda o incertidumbre nos preguntáramos, ¿qué haría Demet en esta situación? Y esa simple pregunta nos ayuda a tomar decisiones más acertadas, a afrontar los retos con una actitud más positiva y constructiva.
Y esta influencia no se limita únicamente al ámbito individual. Esta admiración compartida también crea lazos sólidos y significativos entre los fans. Los foros de discusión en línea, los grupos dedicados en redes sociales, los comentarios apasionados en plataformas como YouTube, todos se convierten en espacios donde personas que comparten mi amor por Demet Özdemir se conectan, intercambian teorías sobre sus personajes, celebran sus éxitos y se apoyan mutuamente en los momentos difíciles. Es un sentido de comunidad vibrante y enriquecedor que transforma la experiencia de ser fan en algo mucho más profundo y significativo. Somos en esencia una gran familia, unida por la profunda admiración hacia un artista increíble que ha logrado tocar nuestras fibras más sensibles. Entonces, cuando decimos Demet Özdemir, mi amor me acompaña en mi camino, ¿qué estamos comunicando realmente? Estamos diciendo que su presencia, aunque sea a través del prisma de la ficción, es una fuente inagotable de alegría, de motivación y de fortaleza. Estamos diciendo que su arte nos inspira a crecer, a soñar en grande, a convertirnos en mejores personas. Estamos diciendo que en ese mundo a menudo complejo y desafiante que es la vida, ella representa una luz que nos guía, un recordatorio constante de la belleza intrínseca, del talento excepcional y de la asombrosa capacidad humana para conectar a un nivel profundo y significativo. Es como tener una banda sonora personal que acompaña cada uno de nuestros días, y esa banda sonora tiene la cara, la voz y la esencia de Demet Özdemir. Es ese empujoncito extra que necesitamos para levantarnos por la mañana con energía renovada, esa chispa que enciende nuestra creatividad y nos impulsa a crear, ese consuelo silencioso en los momentos de dificultad que nos recuerda que no estamos solos. Y todo esto sin que ella siquiera nos conozca personalmente. Esa es la magia inigualable del arte y la magia excepcional de una artista que logra conectar de verdad con su audiencia, creando un vínculo que trasciende las barreras y perdura en el tiempo. Así que, mis queridos amigos, espero de todo corazón que esta conversación les haya resonado tanto como a mí. Hemos tenido la oportunidad de explorar la profundidad de esa conexión especial que Demet Özdemir ha forjado con tantos de nosotros, y de comprender cómo su luz nos acompaña en nuestros propios caminos. Ella no es simplemente una actriz, es una fuente inagotable de inspiración, una compañera silenciosa pero poderosa en nuestras vidas, una artista que ha sabido tocar el alma de su audiencia de una manera única y memorable. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje hoy. Ha sido un placer inmenso compartir estas reflexiones con ustedes, desgranar esta fascinante conexión que nos une. Me encantaría enormemente saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Sienten esa conexión especial con Demet? ¿De qué manera ella les acompaña en su camino? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas, sus experiencias y responder a sus inquietudes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha tocado el corazón o les ha parecido interesante y revelador, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también admiran a Demet. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal para que sigamos compartiendo juntos más historias, más inspiraciones y más momentos especiales. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevas reflexiones y emociones. Un abrazo enorme y hasta pronto.